Bueno, continuando, cuando la articulación del tobillo y el pie actúan o trabajan en simultáneo, junto con el pie, realizan otros 4 movimientos que en este caso serían la flexión plantar, que es realizar la punta de pie, pero con el dedo gordo hacia adentro. Cuando realizamos la flexión dorsal sería cuando elevamos el pie hacia arriba, pero con el dedo gordo hacia adentro también. Y la inversión sería el movimiento entre flexión plantar y elevando el dedo gordo hacia arriba. Y en la eversión sería con la flexión plantar y llevando el dedo gordo hacia abajo y adentro. ¿Está bien? Ok. Bueno. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Porque entre las tantas interrupciones me imagino que ya se están mareando un poquito. Un poquitito, profe, pero le escuchamos bien, gracias. Perfecto. Menos mal se está cortando las clases de repente, todavía no en la parte importante. Bueno, cuando hablamos de los músculos de la pierna y pie, vamos a hablar en líneas generales sobre estos músculos. Aquí tenemos al tríceps sural o los músculos de la pantorrilla, ¿verdad? En este caso serían el gemelo, constarían de los gemelos, en este caso el gemelo externo, el gemelo interno y por dentro que está el músculo, este sería la zona del tendón del músculo que está por debajo de estos dos músculos grandes, por debajo de los gemelos, está el sóleo. Aquí tenemos de costadito sería al peroneo corto y este sería el tendón de Aquiles, ¿está bien? El tendón de Aquiles es el tendón que inserta, este tendón proviene del tríceps sural o de los gemelos interno, externo y sóleo, se unen en un solo tendón y se conectan o se insertan en el calcáneo. Y se lo llama tendón de Aquiles, ¿estamos? Esta sería una cara frontal, mirando la pierna de frente, ¿verdad? Aquí tenemos, este sería el músculo de la tibia, que usualmente es lo que usualmente los futbolistas se suelen lesionar esa parte, en donde usan la canillera. Hay un dolor impresionante cuando te chutan, no te patean, ¿verdad? En esta zona, y esta sería es en donde la tibia está muy expuesta y porque no hay músculos sobre él, ¿verdad? Sino a los costados. En este caso acá tenemos al peroneo largo, está el gemelo que se observa de este modo, pero se observa un poquito cuando está más desarrollado el gemelo, se puede observar en la cara frontal también, pero el gemelo en sí está en la parte posterior de la pierna. ¿Estamos? También el sóleo. Tenemos el tibial anterior, entonces tibial anterior, peroneo largo, peroneo corto, que está en esta zona, y a los extensores corto de los dedos y extensor corto del pulgar. Bueno, en cuanto a las lesiones del tobillo y pie, son todas aquellas patologías que se producen en las articulaciones inferiores de la pierna. Estas pueden darse tanto en las partes blandas de la articulación como en las partes óseas. Son muy frecuentes precisamente debido al peso que soportan continuamente. Por este motivo, tanto el dolor como los traumatismos y las deformidades son afecciones habituales. Entre las lesiones más frecuentes en el deporte, yo les cité algunas, les cité 6 lesiones, pero suelen ser más.
Solo que para abordar un poco más en cuanto a las generalidades de las lesiones del tobillo y pie, vamos a hablar de las más comunes que se suelen presentar en la mayoría de los deportes. Hablamos entonces del esguince de tobillo, la fascitis plantar, la tendinitis de Aquiles o tendinitis Aquile, la tendinitis del tibial anterior, tibial posterior y peroneos, la fractura del pie y la sesamoiditis. Cuando hablamos entonces del esguince de tobillo, en este caso del tobillo, porque del esguince en sí ya hablamos mucho, esto trataría de una distensión o una exagerada distensión de un ligamento, que de acuerdo a sus grados, dependiendo de sus grados, mejor dicho, es el nivel de gravedad que pueda tener estas. Como en toda articulación, en el tobillo contamos con ligamentos que mantienen la articulación estable. Los ligamentos son estructuras de colágeno que permiten algunos movimientos mientras restringen otros para mantener la articulación estable. Al distenderse estos ligamentos debido a una fuerza que lo llevó a extenderse mucho más de lo fisiológicamente permitido, y entre estos, el movimiento más común que realiza el pie cuando ocurre un esguince de tobillo es la flexión plantar con inversión forzada. Me olvidé de ponerle negrita a esto, pero esto es muy importante. Tomen nota. El movimiento que es más común para que se produzca un esguince, entonces, es la flexión plantar con inversión forzada. En esa combinación, al torcerse el tobillo. Ok. Este movimiento causa la lesión de los ligamentos peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior, que era lo que estuvimos mencionando, los peroneos astragalinos anterior, peroneo astragalino, peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. Y entre las causas tenemos la principal, que es la traumática. Por eso es difícil predecir que cuando puede ocurrir, o sea, es difícil predecir cuándo puede ocurrir o no un esguince, ¿verdad? Los factores de riesgo son los siguientes: actividades deportivas. El esguince de tobillo es muy común en los deportes, sobre todo en atletismo, running, fútbol, tenis, entre otros. Superficies irregulares, cuando caminamos o trotamos sobre un terreno en malas condiciones y con desniveles, las probabilidades de sufrir un esguince de tobillo aumentan. Las lesiones previas en el tobillo, como esguinces justamente mal curados o más bien ya algo fisiológico o biológico en este caso, por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen, por ejemplo, el pie plano, pie cabo, o tienen un excesivo valgo, o el pie está muy pronado, en ese caso, tienden también a producirse o a ser más preponderantes a sufrir estos tipos de esguinces. Y el mal calzado, el calzado es muy importante para los deportistas. Hay muchas lesiones que uno puede prevenir o puede evitar utilizando un calzado acorde a la situación, ¿verdad? El uso de zapatos inadecuados para las diferentes actividades nos hace más propensos a sufrir un esguince de tobillo. Y en cuanto a los síntomas, estos varían dependiendo del grado de este esguince, ¿verdad? Como sabemos, consta de 3 grados. El primer grado del esguince, que es en donde se presentan pequeñas rupturas fibrilares
Es cuando el ligamento, al sobreextenderse, genera estas rupturas, pequeñas rupturas fibrilares, ¿verdad? Hay un dolor leve, no hay presencia de hematoma, hay una inflamación leve y la persona puede seguir apoyando el pie. En cuanto al grado 2, existen rupturas fibrilares de mayor cantidad. Entonces se considera un esguince moderado. Y en ese caso ya hay dificultad para apoyar el pie, hay dolor al caminar, presencia de edema o hinchazón, aparición de un hematoma debido a la ruptura de las fibras, ¿verdad? Y en el grado 3, que hay una ruptura completa de las fibras, por eso se considera un esguince grave. En ese caso, hay imposibilidad de apoyo del pie, hay edema e hinchazón inmediata, aparición de un hematoma de gran tamaño y sensación de inestabilidad, evidentemente porque el ligamento está roto. Y en cuanto a los tratamientos, anteriormente se creía que el tobillo debía ser inmovilizado si era grado 2 y operado si era un grado 3. Pero los diferentes estudios han cambiado esa visión, gracias a Dios. Los avances en los estudios han demostrado que la inmovilización de un esguince de tobillo grado 2 llega a ser contraproducente para su recuperación. Yo tengo varios casos de pacientes a los que ciertos traumatólogos directamente quisieron inmovilizarle con yeso, siendo que era solamente un grado 2. En este caso nosotros no recomendamos una inmovilización completa por lo menos, porque por una cosa o por una situación que uno quiera recuperar, va dañando otras 5 cosas más con esa inmovilización. Por eso su tratamiento es un vendaje funcional. El vendaje funcional es el vendaje que te permite realizar ciertos movimientos, evidentemente limitados, pero no una inmovilidad completa. Y la remisión a un fisioterapeuta. Con respecto al esguince de tobillo de grado 3, aún existe debate sobre si debe ser operado o no. Por eso encontraremos tratamientos médicos donde solamente te inmovilizan por 2 a 3 semanas, en donde el médico ofrecerá la opción de operar para unir el ligamento. De igual forma, el tratamiento fisioterapéutico será necesario para la recuperación de cualquier tipo de esguince de tobillo. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Me están siguiendo? ¿Hay alguna duda, Sí, alguna profe. pregunta? De mi parte, todo bien, profe. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo no sé si alguna vez hablaron o escucharon o padecen o algún familiar padece de una fascitis plantar, porque no es una patología muy común, pero en cuanto al deporte sí se da mucho. O algún deportista que tengan a su cargo que padezca esta patología. Puede ser, yo tuve una vuelta un síntoma como que me pinchaba en la planta del pie y no Ya, podía caminar directamente. No, sí, no sé si es eso. Y no había forma, no había síntoma, no había inflamación, no había nada, pero cada vez que iba a caminar sentía como que una aguja me entraba bien en el medio ya. del pie. Y ni nada, no fui a rehabilitación ni nada, pero me tardó como 2 meses más o menos en recuperarme y que esa molestia se llegara. Ah, era en la zona de la planta del pie, ¿verdad? Sí, más precisamente sería más o menos donde dice microdesgarro de inflamación en la figura, estirando un poquitito más hacia el talón. Ya, Ahí ya. justamente tiene un redondito. Sería esta zona. O por debajo. No, acá, ahí más o menos, en esa zona Ah, donde ya. me indicó. Sí. Yo estoy con mi puntero, pero más o menos en esa zona donde me indicó, pero un poquito más arriba. Ah, entiendo, entiendo. Sí,
Y depende mucho de su localización también. Porque hay muchas veces que se presenta, por ejemplo, en su inserción, que sería en esta zona, y el paciente, o de repente nosotros como profesionales, si no haya un estudio concreto, podemos incluso, qué sé yo, prescribir una orden para algún estudio para descartar que sea un espolón también. En esos casos, por eso te pregunté más o menos en qué zona. Bueno. Sí, más o menos yéndome para la mitad. Ya, entonces Pero sí, sí por ahí. podría ser fascitis. Bueno, la fascitis plantar, entonces es ese dolor que se genera en toda la planta del pie debido a la inflamación de la fascia plantar. El tejido afectado, que sería la aponeurosis o fascia plantar, es una placa de tejido tendinoso bastante firme ubicada en la planta del pie. Por el término fascitis, por su terminación itis, que tiene relación con la inflamación, podríamos suponer que se trata de la inflamación, mejor dicho, perdón, de la fascia. Escribí mal. Sin embargo, esta patología se caracteriza notablemente por la ausencia de las células inflamatorias. ¿Me están escuchando bien? Porque está lloviendo y no sé si se escucha más fuerte la lluvia o yo. No, se le escucha. Ok. Se escucha bien, profe, gracias. Perfecto, perfecto. Cuando hablamos de las causas de la fascitis plantar, también se deben a deformidades en el pie, como en el caso de los esguinces. Se puede dar por un pie plano o un pie cabo. Hay alteraciones en la pisada, pronación o supinación excesiva. Pronación es cuando usualmente pisamos hacia adentro y la supinación excesiva cuando pisamos hacia afuera. Entonces, cuando nos recargamos más de un lado del pie que del otro. Diferencia en la longitud de las piernas, hay un desbalance muscular. Se presentaría en el tendón de Aquiles acortado, acortamiento o debilidad de los músculos como el gastrocnemio, que serían los gemelos, el sóleo y otros músculos posteriores de la pierna. El uso de calzado inadecuado, sobrepeso u obesidad, el envejecimiento, actividades laborales que requieren estar de pie durante mucho tiempo y soportar mucho peso, ¿verdad? Los casos bilaterales están asociados a la presencia de determinadas enfermedades reumáticas o crónicas como la artritis reumática, gota, psoriasis, enfermedades de la tiroides, espondilitis anquilosante, artrosis. Sin embargo, estas son causas poco frecuentes. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos lo que nunca falta, que es el dolor en el talón o en la planta del pie, que usualmente empeora con el tiempo cuando no se trata a tiempo. El dolor en el talón se presenta inicialmente después de levantarse. Bueno. Seguidamente, el dolor solo ocurre bajo estrés durante un entrenamiento deportivo o al caminar. El dolor también se encuentra en el talón y se extiende a la planta del pie o al talón. No es tampoco una patología muy puntual, que solamente se da en la planta del pie o en el talón. Puede ser o en todo lo que es la fascia muscular, la fascia,
plantar, o también, independientemente de la zona, puede exacerbarse esa lesión. Las cargas extremas sobre el pie, como los saltos o estar mucho tiempo de pie, aumentan el dolor, y hay dolor a la palpación en el talón, y en medio de la planta del pie hay o sea, resulta doloroso o sea, la palpación en esa zona. La flexión dorsal o el despegue de la punta del pie con el talón sobre el suelo puede desencadenar dolor en esta afección. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, le seguimos. Sí, adelante. Está lloviendo fuerte acá. Ok. En cuanto a los tratamientos, también se le suministran analgésicos e infiltraciones de toxina botulínica, plasma rico en plaquetas, esteroideos o cortisona. Eso evidentemente siempre indicado por el médico, el traumatólogo en este caso. También se les indica a los pacientes órtesis, que serían las plantillas ortopédicas, y férulas nocturnas, que brindan alivio y apoyo para el arco longitudinal. Uso de hielo sobre la zona dolorida. Fisioterapia para mejorar y normalizar la biomecánica alterada, la fuerza muscular y la estabilidad del arco longitudinal. Porque evidentemente muchas veces cuando se presenta dolor, se pierde fuerza muscular. Todo eso a raíz de que usualmente cuando hay dolor el paciente ya no pisa todo, entonces tiende a compensar de algún modo. Camina de punta en el caso de que el dolor sea en el talón, o camina con el talón en el caso de que el dolor sea más puntual en la zona plantar o la zona media. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre la tendinitis de Aquiles o tendinitis aquilea. La tendinopatía o tendinitis de Aquiles es una patología que implica inflamación y cambio degenerativo gradual. Hay una irritación y microroturas en el tendón de la parte posterior de la pierna y a veces del tejido circundante, que sería esta zona. Les había mostrado en la otra imagen la zona del tendón de Aquiles, ¿verdad? Y usualmente en esta zona es en donde se presenta el dolor. Ok. Los cambios degenerativos graduales en el tendón desmejoran su capacidad de soportar cargas, por lo que la evolución de esta patología puede conducir a largo o corto plazo a la ruptura del tendón de Aquiles. Todo eso a raíz del impacto repetitivo que se da en ese tendón. Y usualmente el paciente no descansa, o hay ya como ya hay cierto, como dice ahí, hay cambios degenerativos graduales, entonces un mayor desgaste para ese tendón, el tendón en sí ya está lesionado, y uno igual sigue realizando ciertas actividades como correr, saltar, entonces en esos casos tienden a ir lesionando y lesionando a ese tendón ya dañado, y ya lleva eso a una ruptura. Usualmente se fatiga el tendón en este caso y atiende a esa ruptura. En cuanto a los síntomas, tenemos que él presenta dolor de talón que aumenta gradualmente con el entrenamiento y remite con el reposo en las etapas agudas. El tendón de Aquiles suele estar hinchado, engrosado a la palpación. Además, se puede ver un ligero enrojecimiento en la piel. Hay sensibilidad e inflamación en la zona posterior del tobillo,
Hay dolor de talón al caminar cuesta arriba o subir escaleras. En ocasiones se puede evidenciar un ligero crujido cuando se presiona el tendón de Aquiles con el dedo y mueve el tobillo hacia al mismo tiempo. Dicho sonido también puede aparecer durante el movimiento. Un signo en este caso sería, porque síntoma es todo lo que el paciente va sintiendo, ¿verdad? Un signo muy notorio en cuanto a la ruptura del ligamento del tendón de Aquiles es cuando hay una ruptura de ese tendón, el tríceps sural o el músculo de la pantorrilla se eleva. ¿Por qué? Porque ese músculo a través del tendón de Aquiles es que se inserta el talón. Entonces, cuando hay una ruptura en esa zona, el músculo se levanta hacia la rodilla, hacia la zona posterior de la rodilla. Es bastante característico. Yo llegué a tener un paciente, vino llegando un paciente así, sin haber ido a consultar, él me viene llegando en consultorio y estaba con una ruptura total del tendón de Aquiles. Y en ese caso, la cirugía directa, en el caso de él. En cuanto a las causas deportivas o mecánicas, los deportes que impliquen trotar, correr, transfiere la fuerza de los músculos de la pantorrilla al tobillo, por lo cual esta estructura se ve particularmente importante al caminar. Esa transmisión de potencia y fuerza es significativamente mayor al trotar o correr. Por lo tanto, el tendón de Aquiles se ve particularmente estresado en los deportes que impliquen estos movimientos. De repente, si yo les pongo en el examen causas deportivas mecánicas en cuanto al deporte que impliquen trotar o correr, me tienen que tratar de explicar un poquitito, más o menos así como está acá. Acá está completita la explicación. Entonces uno se hace una idea o se imagina ya el mecanismo en ese caso cuando te esclarecen de esa manera o te presentan de esta manera. ¿A qué se refiere cuando dice que algunas causas pueden ser en el deporte que implique trotar o correr? ¿Por qué al trotar y correr produce una lesión en el Aquiles, por ejemplo? ¿Por qué? Porque se transmite esa fuerza en los músculos de la pantorrilla. Y eso tiene otra vez en cuanto a la potencia y fuerza, es mucho mayor cuando el paciente trota o corre. Ahí ya redundamos todo entonces. Porque estuve leyendo algunos en los exámenes de ustedes y era muy básico en algunos casos sus explicaciones, y en ese caso pues no se les puede poner la totalidad del punto. Y tienen a su favor que pueden leer antes o durante el examen, entonces tratar de abarcar un poquito más. Yo sé que ustedes van siguiendo y van entendiendo, y de lo contrario, sí, cualquier cosa se me pueden consultar sin problema y vamos explicando mejor en todo caso. ¿Estamos? Ok, profe. Perfecto. En 10 minutitos se va a cortar la transmisión y directo yo voy a conectar de nuevo. Voy a dejar que guarde sola la clase, ¿está bien? Ok, vamos a seguir. En cuanto a la profesión estresante para el talón, cualquiera que esté de pie todo el día debido a un trabajo de pie, por lo general ejerce una tensión particularmente mayor en sus pies y piernas, que con el tiempo esto puede provocar cambios degenerativos en los huesos, músculos, tendones y ligamentos de los miembros inferiores. En cuanto a la obesidad o sobrepeso, un aumento considerable de peso significa que las piernas tienen que soportar una carga mucho mayor con cada paso. Esto afecta principalmente al talón y por ende al Aquiles. Como resultado,
puede provocar irritación, pequeños focos de inflamación de forma permanente en el tendón de Aquiles. Eso a raíz de la obesidad o sobrepeso. Usualmente por más que bajen de peso, esa lesión ya queda. Eso es a lo que se refiere. Las medidas preventivas en cuanto a la tendinitis de Aquiles tenemos el evitar el cambio o aumento repentino de intensidad en el entrenamiento. Hay que ir haciendo los ejercicios o indicando los ejercicios de manera progresiva para no forzarle a ese músculo, a ese tendón, mejor dicho, ir de manera progresiva, porque evidentemente uno luego, todos los deportistas o todas las personas son diferentes. No se puede unificar un entrenamiento, por ejemplo, o exagerar con ciertas rutinas con gente que o está empezando o nunca en su vida hizo ciertos ejercicios, entonces ir siempre de manera progresiva. Eso no solo evita una tendinitis de Aquiles, sino millones de lesiones que se puedan dar a nivel muscular, ligamentario e incluso para las articulaciones. Caliente o acondicione bien los músculos de la pantorrilla antes de entrenar, independientemente a cuál sea el deporte. ¿Por qué? Porque sí o sí caminamos o genera ese movimiento de la pantorrilla. Entonces, sí o sí hay que calentar. Realícese masajes deportivos con regularidad enfocados en la zona posterior de la pantorrilla para mantener los músculos y tendones en buen estado. Que también es bastante importante, por lo menos realizar micromasajes o masajes, ya sea precompetitivo, postcompetitivo, que son muy importantes también para evitar las lesiones o para prever lesiones. No, para tratar lesiones, mejor dicho. No sobrecargue sus talones. Para ello asegúrese de tener periodos de recuperación después de hacer deporte o estar mucho tiempo de pie. Presta atención a los zapatos o zapatillas que usa al entrenar. Siempre hay que cerciorarse del tipo de calzado que uno utiliza para realizar ciertas actividades físicas. Depende mucho del calzado y previenen muchas lesiones también. No solo la tendinitis de Aquiles. Y en cuanto al tratamiento, tenemos el reposo deportivo o reducción de los niveles de actividad, administración de antiinflamatorios no esteroideos, que serían los AINES, adaptación del calzado, indicación de plantillas ortopédicas, en ese caso que usualmente son indicados por el traumatólogo, adaptación del calzado, indicación de, de plantillas ortopédicas, perdón, fisioterapia, y la cirugía que se considera en muy pocos casos. Bueno. Ahora vamos a hablar a grandes rasgos sobre lo que es la tendinitis del tibial anterior, el tibial posterior y los peroneos. Esa lesión, voy a buscar la imagen. Un ratito. Esta imagen, acá. Aquí. Esta sería la zona de esa lesión. De los tendones de los peroneos, el tibial anterior. Esta sería la zona del dolor en cuanto a lo que nos estamos refiriendo ahora. Para que se hagan una idea. Sería en la pierna del lado anterior. Esta sería la pantorrilla del lado posterior y esta sería una vista frontal, una vista anterior. Entonces, sería en esta zona de los músculos de la pierna, por ser muy cerca de lo que es la canilla, como comúnmente se le dice, que está en la zona de la tibia. Ok. Para que tengan nomás esa imagen en la cabeza. Ok. La tendinitis del tibial anterior es una afección por la cual hay daño al tendón tibial anterior con posterior inflamación y degeneración.
La tendinitis del tibial posterior se trata de una alteración que se presenta en un solo lado del cuerpo. El tibial anterior era en la zona posterior. Y el tibial posterior es en un solo lado del cuerpo. La tendinitis de los peroneos se caracteriza por una inflamación de uno o ambos tendones de los músculos peroneos. Se presentaría de esta forma. Esta sería la zona de la lesión de los peroneos. El peroneo corto y largo sería en esta zona la localización del dolor. Y este sería el músculo. A ver, esa sería una vista lateral. Pero aquí tenemos, esta sería una pierna izquierda. Y el área de dolor se ubica en esta zona, en la zona frontal de la pierna. Entonces, aquí dice, se suele dar al saltar, correr, jugar al básquetbol, jugar al fútbol y bailar. Esto pueden provocar una periostitis tibial en este caso. Periostitis tibial se le llama a esto porque se da en la zona de la fascia del músculo de la tibia. Causas de la tendinitis del tibial anterior, tibial posterior y de los peroneos. Alguna de estas lesiones, como la tendinitis del tibial anterior, posterior y de peroneos, se debe a rompimientos en el tejido por un estiramiento excesivo. En su gran parte se encuentran entre los síndromes por sobreuso. Eso serían por los traumatismos repetitivos. Siempre se dan por movimientos muy repetitivos que se dan en esa zona, ¿verdad? La tendinitis del tibial anterior, posterior y los peroneos se deben en su mayoría por sufrir microtraumatismos repetitivos, que es lo que le estaba mencionando. Partiendo de una actividad excesiva o anormal aplicada a un tendón en su estado normal o de las tensiones normales aplicadas sobre un tendón anormal. Está por cortar la conexión enseguidita. Se corta la transmisión y nos conectamos directo, ¿está bien? En cuanto a los síntomas. Ok. En cuanto a los síntomas, hay presencia de dolor difuso que se puede agravar con actividades como caminar, correr o bajar escaleras. En la zona lesionada habrá presencia de inflamación. Estará presente el calor al tacto y la irritación crónica de un tendón se ha observado que pueda avanzar en el desarrollo de una tendinitis persistente. Aunado a la sensibilidad, palpando de esa manera precisa, se podrá identificar un engrosamiento del peritendón que se encontrará sensible, pudiendo haber crepitación durante los movimientos de flexión dorsal y flexión plantar. Ok. Y en cuanto a los tratamientos, se recomienda un proceso quirúrgico en estadios avanzados.